¿Cómo estás? Dios te bendiga. Vamos a iniciar con nuestra semana número 2 en nuestra materia Los Evangelios. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de la introducción a nuestra materia. Estuvimos viendo dos de los primeros evangelios y cómo estos presentan a Jesús de una forma muy diferente. También vimos que hablaban a personas o cierto pueblo en cierto lugar, y cada una de las cosas que hacían tanto Mateo como Marcos. En esta ocasión y en esta semana vamos a estar hablando acerca de cómo presenta Lucas a Jesús, y vamos a estar viendo un poco de lo que es el Evangelio de Lucas, de quién fue Lucas. La Biblia dice o en el encabezado siempre vamos a ver que la Biblia nos va a escribir, o que nos va a introducir al Evangelio con el nombre, y siempre cada uno de estos 4 evangelios dice el Evangelio según San Lucas, el Evangelio según San Juan. Entonces, cada uno de estos encabezados obviamente nos está hablando de que quien escribió este evangelio fue Lucas, el mismo que escribió el libro de los Hechos, y que en el libro de los Hechos pues nos relata la historia de la iglesia primitiva. En este caso, en el Evangelio de Lucas, Lucas nos habla acerca del nacimiento de Jesús, nos habla de cosas que nosotros podemos leer y podemos entender de una manera más explícita lo que es la vida de Jesús. Lucas era un médico, no estuvo con Jesús, pero él sabía lo que Jesús había hecho o andaba haciendo en esos tiempos, y lo que él escribió fue obviamente, como la Biblia misma lo dice, fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver cómo Lucas nos presenta a Jesús, de qué manera Lucas nos presenta a Jesús, cómo relata los diferentes episodios en la vida de Jesús. Y si nosotros leemos con atención este evangelio, vamos a ver que Lucas nos explica de una manera un poco más, podríamos decir, profesional, la forma en cómo Jesús trabajó en ese tiempo. ¿Por qué digo profesional? Porque su profesión era de un médico, y sabía exactamente cómo hacerlo, cómo escribir, cómo relatar, cómo llevar a cabo un escrito. ¿Por qué? Porque estaba preparado en lo que era su educación, y era un hombre que realmente tenía preparación. De ahí nos vamos a brincar a nuestra siguiente clase, que es cómo presenta el Evangelio de Juan a Jesús. Y el Evangelio de Juan lo presenta muy diferente a como lo presenta Mateo, Marcos y Lucas. Juan lo presenta más con una forma de más intimidad, cosas diferentes a las cuales nos muestra los demás evangelios, nos muestran los demás evangelios. Pero en este caso, el Evangelio de Juan habla desde aún antes del nacimiento de Jesús. Y algo interesante del Evangelio de Juan es que el Evangelio de Juan Juan empieza a hablar acerca del principio de Jesucristo, o sea, no quizás del principio, porque Jesús no tiene un principio ni tiene un fin, Él es eterno, pero habla más atrás de lo que los otros hablan. Y en el capítulo 1 nos habla acerca del verbo que estuvo en el principio, la palabra de Dios, que fue con la que se crearon todas las cosas en el principio, en Génesis capítulo 1. Pero también en Juan capítulo 1 nos empieza a hablar del inicio de la vida cristiana, lo que es cuando vemos que Juan dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, les dio autoridad de ser hijos de Dios. Habla de un inicio en la vida cristiana como hijos, la adopción que el apóstol Pablo nos habla. Pero también en el capítulo 3 de Juan relata la historia de Nicodemo, cuando Nicodemo viene con Jesús y le pregunta
que qué tiene que hacer para entrar en el reino de los cielos. Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y ahí empieza una plática entre Nicodemo y Jesús de qué es lo que se tiene que hacer para nacer de nuevo. Habla de nuevo inicio de la vida cristiana. Y vamos a ver en este libro muchas cosas que quizás no hemos puesto atención y quizás no la hemos visto de acuerdo a lo que realmente Juan quiere decir, lo que Juan quiere hablarnos, y también vamos a ver a quiénes Juan escribió y en qué tiempo lo escribió. Y en la clase número 6 vamos a estar hablando acerca del primer tema del cual vamos a estar hablando, que involucra a los evangelios. Vamos a estar hablando de diversos temas de los cuales se tratan en cada uno de los evangelios. En algunos quizás no se hable de ese tema, pero en otros sí. Y vamos a estar hablando de la combinación de cómo es que uno muestra cierto punto y otro muestra cierto punto para nosotros llegar a una conclusión. En este caso vamos a empezar a hablar acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar todo lo que es del nacimiento de Jesús, cómo sucedió, dónde sucedió, cuándo sucedió, cuáles evangelios hablan de el nacimiento de Jesús, porque no todos hablan de esto, pero vamos a ver aquellos que sí lo hacen. Y más adelante vamos a estar hablando acerca de ciertos periodos que vemos en los evangelios y que cada uno de los evangelios muestran algo acerca de tal periodo en el cual vamos a estar hablando. Entonces, en este caso vamos a ver la clase 4, 5 y 6, que nos muestra la clase 4 vamos a hablar de Lucas, la clase 5 vamos a hablar de Juan y la clase 6 vamos a hablar acerca del tema del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que Dios te bendiga, te recuerdo de tus actividades, de tu tarea, de hacerlos con excelencia para que puedas tener una mejor calificación, y también te recuerdo de nuestra videoconferencia el día jueves. Dios te bendiga, Dios te guarde, te mando un saludo y recuerda que siempre debemos hacer las cosas como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa. Así es de que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en nuestra videoconferencia. Bendiciones.